Alabado sea Allah, glorificado sea el Señor del universo. A Él nos encomendamos y a Él le pedimos perdón. Me refugio en Allah del mal de mi propio ser y del mal de mis acciones. Alabado sea Allah, aquel que le da, por tanta misericordia que nos da, no podemos enumerar las bendiciones. Y también por su misericordia nos libra a menudo de tantas desgracias. Alabado sea aquel que no hay nadie ni nada que merezca la adoración excepto Él. Atestiguo que Mohammed es su siervo y su mensajero, el mejor educador, el mejor ejemplo para la humanidad. Hermanos y hermanas, teman a Allah como merece ser temido y no mueran sino salvo como musulmanes. Deben de saber que hay una parte dentro del cuerpo por la cual una persona se hace virtuosa o es una persona corrupta. Y esa parte del cuerpo es el corazón. Debemos de saber que llevamos dentro de este mensaje del Islam una carga muy fuerte, una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el llevar el mensaje del Islam, cuando nosotros le hablamos a la gente de lo que es el Islam, la gente se fija en nosotros, en el ejemplo que se le da. En el Corán se nos enseña cómo es que se debe de comportar uno frente a la gente y cómo es que uno debe de ganar sus corazones. Por ejemplo, Allah en el Corán le dice al profeta, dice, por la misericordia, si no hubiera sido por la misericordia de Allah, la gente se hubiera ido de ti, ¿sí? Porque por la misericordia de Allah tú fuiste suave con ellos. Entonces, aquí le invita al profeta a ser suave. ¿Para qué? Le dice que esto fue un motivo para que la gente no se alejara de él. También, por ejemplo, dice que le dice a Moisés que le hable a Faraón con palabras suaves. Deben de tomar en cuenta de que como ustedes se comporten, es como la gente va a tomar el modelo de esta religión. Debemos de saber de que el tener conocimiento no es lo mayor si ese conocimiento no se lleva a cabo. Si nosotros le estamos hablando constantemente a la gente de que el Islam dice que es así, que no hagas esto, que hagas el otro, pero si nosotros no lo llevamos a cabo, la gente va a decir, esa es su religión, él no practica lo que él dice, por lo tanto no es algo digno de que nosotros sigamos. Debemos de saber de que debemos de tener ciertos modales frente a la gente. Uno de ellos es no recriminar lo que ellos hacen frente a los demás, no corregirlos frente a los demás, porque si a nosotros no nos gusta que nos equivoquemos, por ejemplo, si uno está haciendo algo y uno se equivoca, dice, no, lo voy a tener, no puedo equivocarme, voy a revisar dónde es, pero no me puedo equivocar. Es difícil que uno mismo reconozca un error, mucho más difícil es que llegue alguien y corrija lo que tú haces. Y mayor difícil es de que frente a los demás lo haga. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que si vamos a corregir a alguien, de que si le vamos a llamar la atención a alguien, debe ser con buenas palabras, que sea a solas, que uno no esté molesto y saber antes que nada si realmente uno tiene conocimiento de que si lo que hace está bien o está mal. Como hemos mencionado, obrar con lo que uno dice, el dar el buen ejemplo. Si a nosotros se nos encomienda, por ejemplo, dirigir la oración, no hacerla larga, muy larga, para que los demás se harten en el momento de estar rezando, porque debemos de tomar en cuenta de que todos tienen necesidades, o por ejemplo si hay niños pequeños dentro de la mezquita o con la comunidad, ¿sí? También debemos de saber de que debemos de ser precisos. Por ejemplo, si a alguien le da, en una ocasión a alguien se le da la palabra,
debe de ser preciso en lo que dice, ¿sí? No tomar más allá de lo que se necesita en ese entonces. Hermanos y hermanas, deben de saber que también si uno se va a dedicar a llamar a la gente al Islam, y en este caso, por ejemplo, en los países donde vivimos, donde tenemos mucho contacto con los musulmanes, en la casa, en la escuela, en el trabajo, debemos de saber de que debemos de instruirnos un poco de la cultura, del lugar a donde uno va, de la idiosincrasia que se tiene en el país a donde uno va a residir, y informarnos de todas estas cosas, porque puede ser de que digamos algo que vaya en contra o que tal vez la gente lo entienda de otra manera. Por lo tanto, debemos de recordar, por ejemplo, las palabras que decía Ali, sí, que Allah esté complacido con él, que decía: háblenle a la gente las cosas que entiendan de la religión. ¿Acaso quieren que desmientan a Allah y a su mensajero? Entonces debemos de poner un poco de cuidado en esas cosas, y debemos de saber que ustedes, mientras mejores personas sean, eso va a ser lo que más va a llamar a la gente a ver si, por ejemplo, si ustedes cambiaron su manera de ser, a decir si él cambió, y si ustedes ven, si ellos ven que ustedes actúan de la mejor manera con sus padres. Por ejemplo, ahora a la gente se le olvida cómo debe tratar a sus padres, ¿no? Si uno ve que es un buen musulmán, no le grita a su papá, se porta de una buena manera. A su madre van a decir: él cambió y la religión le está ayudando para eso. Respecto a cómo tratar con las personas, cómo ganarse los corazones de la gente, veamos unos ejemplos del profeta Mohammed, la paz sea con él, de cómo trataba con ellos, cómo los llegaba a corregir. En una ocasión llegaron 3 personas a la casa de una de las esposas del profeta, la paz sea con él, y le preguntaron acerca de la adoración de Mohammed. Entonces les explicaron cómo era la adoración del profeta, su gran adoración que tenía, y uno de ellos dijo: yo rezaré todas las noches sin dormir. Otro de ellos dijo: yo ayunaré siempre, todos los días del año, sin estar rompiendo cada día el ayuno. Y otro dijo: bueno, yo me voy a alejar de las mujeres y no me voy a casar nunca. Entonces el mensajero de Alá se enteró de estas personas, y cuando llegó de ellos les dijo: yo soy el que más le temo a Alá, y yo rezo una parte de la noche y duermo. Yo ayuno, y también hay veces que no ayuno. Y dijo: yo también me caso con las mujeres, y aquel que deteste mi ejemplo no es de los míos. Otro ejemplo de cómo se comportaba el profeta sallallahu alaihi wasallam con la gente es, vemos de que uno de los sahabas menciona de que una vez estaban rezando y uno de los orantes estornudó. Entonces, cuando estornudó, sabíamos que uno de los modales del Islam es decirle: yarhamukallah, sí, que Allah tenga misericordia de ti, y él interrumpió en la oración diciéndole: yarhamukallah. Entonces dice: yo sentí cómo todos sentía las miradas de la gente, cómo todos me recriminaban lo que yo hice, ¿sí? Y se sintió en los hechos de los compañeros cómo empezaron a recriminarlo. Y el profeta, cuando terminó la oración, él no lo hizo de tal manera, le dijo: ciertamente en la oración no es para hacer lo que tú hiciste, sino la oración es para adorar a Allah. Se hace el recordatorio, se hace la recitación del Corán y se hace el dhikr. Un ejemplo también muy bonito de cómo se comportaba el profeta, la paz sea con él, es cuando una vez llegó un beduino a la mezquita. Imagínense, la gente estaba en la mezquita y llega un beduino y se pone a orinar en la mezquita. Entonces todos los sahabas se le iban a aventar encima para que dejara de hacerlo, y el profeta, la paz sea con él, les dijo: déjenlo a que termine, y ya después de que termine echen agua a su orina. Pero de ninguna manera se molestó y lo recriminó, como muchas personas vemos ahora, de que los musulmanes que ya saben, o algunos musulmanes que nacieron dentro del Islam, llega alguien nuevo y ven que no sabe rezar, se portan mal con él o lo desprecian. Y también
Estas no son las maneras que nos enseñó el profeta, y debemos de recordarles de que el que una persona tenga conocimiento, de que uno sea un buen ejemplo, también ese no va a ser garantía de que la gente acepte el mensaje. Vemos como, por ejemplo, el profeta Noé, de que su propio hijo rechazó el mensaje del Islam. Entonces uno no debe de agobiarse por lo que la gente haga si es que no acepta el mensaje, y se les vuelve a recordar de que el tener el conocimiento de las cosas, de lo que uno dice, antes que nada. Si vemos en las historias anteriores de cómo el profeta se comportaba con la gente, debemos de ver de que en él hay un gran ejemplo para los creyentes. Por eso uno no debe tener desprecio. Por ejemplo, si llega alguien nuevo a la mezquita, a veces encontramos de que hay hermanos que ya nacen en el Islam, o hermanos que tienen mucho estudios o tienen mucho conocimiento, desprecian a los nuevos. Inclusive ha habido personas de que llega alguien y no sabe rezar, y puede ser que hasta se burlen de ellas. Esto no tiene nada que ver con los modales que nos enseñó el profeta. Y también recordar de que el conocimiento es bastante importante. Es fundamental de que uno sepa de que si uno va a advertirle algo a alguien o si le va a aconsejar, que sea con conocimiento, porque el que no tenga uno conocimiento puede llevar inclusive a matar a una persona. Encontramos en la historia cómo los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz con él, fueron y le dijeron de un hombre que quería hacer el tayammum, que es la ablución seca, y no quería hacer el baño completo, que es el ghusl, para purificarse, porque tenía una herida. Entonces la gente que estaba con él dijeron: no encontramos alguna excusa válida para que hagas el tayammum, entonces tienes que bañarte. Y la persona murió. Llegaron con el profeta, la pasa con él, y le dijeron que lo habían matado, y dijo que Alá los mate. ¿Cómo es posible que hicieron eso? Ahí sí lo reprendió fuertemente, porque esa persona tenía una excusa para dejar de tomar el baño completo. Y vemos la importancia que era el conocimiento en esa acción que llevaron a cabo. Entonces, hermanos y hermanas, por último les recuerdo de que estos son los modales del Islam: el ponerse a averiguar y buscar cómo es que nosotros nos debemos de comportar frente a la gente. Deben de saber que esto no es solamente sino un recordatorio, y le pido a Allah que nos haga un ejemplo para los demás, que nos quite la hipocresía, que nos dé la sinceridad y que nos dirija hacia el camino correcto. Ciertamente Él es el que oye, Él es el que todo lo sabe, y que la paz y la misericordia sean con el profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros hasta el día final.